Bueno, vamos a empezar con el verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Para hoy tenemos esta lectura. ¿Quién quiere compartir su voz y leerla? Yo leo. Gracias, Mónica. Hasta ahora, potencias para ti invisibles dirigieron tu destino. Gracias a su actividad durante el curso de tus vidas anteriores hasta el momento presente, tus buenas acciones recibieron su recompensa y tus malas acciones suscitaron resultados funestos. Bajo su influencia, tu carácter se ha ido formando con tus experiencias de la vida y con tus pensamientos forjaron tu destino. Fueron ellas las que te asignaron en cada una de tus encarnaciones la medida del goce y del dolor, de acuerdo con tu conducta en pasadas existencias. Mi umbral está formado por los temores y vacilaciones que todavía subsisten en ti ante el esfuerzo que necesitas para asumir personalmente la responsabilidad íntegra de todo cuanto hagas y pienses. En tanto perdure en ti la menor huella de temor para dirigir tú mismo tu destino, carecerá este umbral de lo que necesite contener. Y mientras le falte una piedra, tan solo tendrás que detenerte como paralizado ante él a tropezar con él. No trates de atravesarlo antes de sentirte completamente libre de miedo y dispuesto a la más alta responsabilidad. ¿Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores? G. Rudolf Steiner. Muchísimas gracias, Mónica. Dejo de compartir y le doy paso al maestro Mario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Hoy vamos a continuar con este tema un tanto interesante, inquieto, muy actual de hecho también, que tiene que ver con el doble. Y como veníamos diciendo, la importancia que tiene esta parte de nuestro ser en nuestra propia evolución como tal. Entonces, nosotros hemos venido bosquejando algunas ideas. Ya Steiner nos viene diciendo en varias ocasiones, que lo hemos mencionado acá, cómo nuestras vidas, nuestras existencias anteriores y pasadas, no solamente nuestro pasado, en el sentido de no solamente lo que hemos vivido en nuestra juventud, en nuestra niñez, tiene una influencia sobre la estructura de nuestra vida y nuestro carácter, sino que Steiner nos muestra cómo ya nuestras anteriores vidas nos están dando una caracterización, no solamente en nuestra estructura física, sino en todo lo que inclusive puede venir del mundo hacia nosotros. Ya hemos dicho de que el destino se convierte como en la quinta envoltura del ser humano, teniendo en cuenta que nuestras 4 envolturas fundamentales, cuerpo físico, cuerpo etérico, alma y yo, serán nuestras 4 envolturas muy íntimas, muy personales, y luego vendría este aspecto de la quinta envoltura como el destino. Y Steiner nos dice que eso que nos viene dado como destino, como golpes de suerte o golpes de desdicha muchas veces, tiene que ver con nuestro comportamiento físico concreto en la última encarnación de nuestra existencia. Hemos también visto cómo a partir de un diagnóstico, de una observación de las cualidades como están constituidos cada uno de estos cuerpos,
nos puede dar pistas, no solamente en el sentido de, con esta tendencia actual de querer saber quién fui yo, sino nos puede dar pistas en torno a cómo nosotros debemos trabajar consigo mismos. Para tomar solamente un ejemplo que ya hemos mencionado en el pasado. El yo, la salud del yo, se los muestra, se los manifiesta en la capacidad del interés que yo muestre por el mundo y por los otros seres humanos. Y si yo veo que hay algún aspecto allí de un cierto desinterés que puedo manifestar hacia el mundo o hacia los demás seres humanos, y yo me he apropiado de mi propia evolución como ser humano, entonces yo comenzaría a trabajar en, digamos, en entusiasmar, en motivar la esencia espiritual de mi ser hacia el interés hacia los demás seres humanos. Esto vamos a volver un poco ahora también en cómo cuidar nuestra salud, que ya lo hemos mencionado. Y otro aspecto que también hemos venido diciendo es que no solamente debemos mirar la armonía o el estado de salud que tiene cada una de estas 4 constituciones, sino la interacción que hay entre ellas. Y veíamos que gran parte de la salud y de la enfermedad que podemos tener en un momento determinado se debe a esa relación. Si el yo realmente está saludablemente relacionándose con el alma, y a su vez el alma, todas estas actividades, además, ya vemos, el yo tiene que ver con el interés hacia el mundo y hacia los otros, impregna el alma de esta energía, de esta dinámica del interés, eso va a influenciar en el cuerpo etérico y en el cuerpo físico. De no ser así, ahí ya comienzan a haber aspectos que comienzan a no ser saludables en nosotros. Entonces, esto va a descender al cuerpo etérico y posterior al cuerpo físico. Y veíamos entonces que cuando esto va encarnándose, estas cualidades no trabajadas en cada una de estas 4 constituciones nuestras, no se transforman, pues aparecen las 2 tendencias a enfermarnos, bien del alma o bien del cuerpo físico. Entonces tenemos las neurosis orgánicas, las enfermedades de los órganos y las enfermedades que podemos caracterizar como las enfermedades psicológicas en general. Y ahí tendríamos las enfermedades de las psicosis neuróticas y de la psicosis propiamente. De esto voy a hablar un poquito más adelante, a describirlo un poquito más. Bien, hemos visto que también, además de esa integralidad de nuestra constitución cuatimembrada, como lo menciona Steiner, nuestro yo, nuestra alma, nuestro cuerpo etérico y nuestro cuerpo físico, tenemos una parte de nuestro ser que nos acompaña, que es lo que hemos venido mencionando como el doble. Esa parte nuestra de nuestro ser, que es, como lo dice Steiner, o también lo dice Jung desde otro punto de vista, aquello que no hemos podido transformar de sí mismos. Aquello que desde nuestro temperamento, carácter, tendencias culturales no hemos podido transformar como doble personal, como doble colectivo, como doble familiar, aquellos aspectos que no hemos podido transformar de sí mismos. Y ese doble, veíamos que justamente comienza su gran manifestación, debería, ¿no? Debería en futuro posible y sanamente, comenzar a aparecer en la biografía de un ser humano a partir de los 12, 14 años aproximadamente para nuestra época. Estamos viendo cada vez más un doble despertado cada vez más prematuro en los seres humanos, o sea, antes de esta edad. También ya vimos algunos ejemplos anteriormente. Y este doble en la medida de que comienza el ser humano a materializarse, o sea, a todas estas funciones neurosensoriales y a lo que es la constitución de la osificación en el cuerpo humano como tal, es lo que da lugar a que aparezca este doble. Él necesita de nuestra energía electromagnética, la que produce el propio cuerpo para poder vivir. Y también vimos que el doble hay algo que no soporta, es la muerte.
Y por eso normalmente 3 días antes de fallecer, el doble en nosotros desaparece. También vimos algunos ejemplos anteriormente de esto. Solo estoy dando una pequeña recapitulación, ¿sí? En torno a ello. Bueno, vimos la importancia entonces de nosotros comenzar a trabajar interiormente. La importancia de que uno puede quedarse así y ya no pasa nada, ¿sí? Aparentemente no pasa nada, no trabajamos con nuestro ser y bueno, aparecen estas tendencias o podemos ocuparnos responsablemente dentro del proceso de la evolución de la humanidad en esta transformación interior. Ya hemos visto en estos trozos que hemos leído hoy de Steiner, cómo nos dice de que anteriormente nuestra vida estuvo organizada y guiada por seres espirituales. Todo eso está narrado muy bellamente en muchos mitos, sagas antiguos, persas, griegos, de cómo realmente estos seres espirituales han tenido una participación activa en la conformación del ser humano. Pero a partir de ciertas épocas, ellos han ido soltando esa responsabilidad del ser humano, que también ya lo vimos en el pasado, para poder que se vaya apropiando de cada una de esas constituciones que hemos ya descrito que conforman al ser humano. Es decir, es el aspecto de la libertad, como cuando hacemos en la vida, formamos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, les damos todo lo necesario para su desarrollo. Hay un momento en que decimos, de aquí para allá depende de ti. Si nosotros seguimos asumiendo esa formación, ese desarrollo de la persona en una edad donde ya tiene autonomía para hacerlo, entonces el ser humano pierde su capacidad de libertad y desarrollo autónomo que debe asumir con completa responsabilidad. Entonces, hoy en día, cada vez más, también decíamos, este ser humano tuvo que, su constitución completa, compenetrarse profundamente en el cuerpo. En especial el cuerpo etérico tuvo que compenetrarse o penetrar profundamente en la constitución física. Y esta, nos dice Steiner, se tiene que dar para poder que el ser humano desarrolle el sistema neurosensorial como lo tenemos desarrollado hoy, para poder desarrollar a partir de allí las capacidades de la razón, el pensamiento lógico formal. Y para eso necesitamos desarrollar una estructura neurosensorial como la tenemos hoy en día. Pero esa tarea ya se cumplió. Y entonces ese cuerpo etérico, ahora que ya cumplió su función, y que para ello tenía que penetrar profundamente en la naturaleza física del ser humano, ahora comienza a liberarse. Y al liberarse, va comenzando a tener que el ser humano cada vez más percepciones que van a comenzar, como lo mencionábamos, a tener una cierta afectación, una cierta repercusión en los órganos sensoriales como tal. Y veíamos que en ese sentido entonces vamos a tener dos posibilidades, que es, esos estímulos nos convocan de una manera externa, de movernos en el mundo de una manera externa a través de todos los órganos sensoriales, o tiene un impacto en la naturaleza o tiene un impacto en nuestra naturaleza interior. Y eso lo podemos, digamos, observar a partir de ciertas manifestaciones que vamos a describir ahora en uno de esos caminos. Y bueno, esto ya lo vimos, cómo se manifiesta, ¿sí? Esto traído por un texto que Liebgut nos lo resume de una manera muy didáctica, de hecho, cómo este doble hace parte de nosotros. Constitución física, temperamento, carácter, la educación, la cultura también va formando parte de lo que es ese doble. Los restos de encarnaciones pasadas que ya hemos visto, los seres de la naturaleza no redimidos, el doble geográfico,
la parte del ser varón o mujer, la parte no transformada o que podría llegar a ser negativa de lo masculino, lo femenino, y el doble como guardián del umbral. Es decir, ahí tenemos este doble que a su vez nos permite ser como un custodio de que no vamos pasando de una manera así, sin mayor conciencia, por ese mundo espiritual. Esto lo vamos a comenzar a ver un poco más desde la descripción que voy a hacer más adelante. Steiner en alguna parte, que no recuerdo esa obra, en una conferencia que él menciona, la relación que tuvieron, por ejemplo, la cultura druida en la relación con los seres de la naturaleza. Y él nos describe cómo en estos dólmenes, los guías de la humanidad, lo que hacían era meterse allí, debajo de esas rocas, y a partir de allí percibir a través de la sombra que generaba la luz solar, percibir a los seres del sol, los seres que habitaban el sol. Y de estos seres él podía intuir, no imaginemos que es con la forma de pensar actual que tenemos, sino que podían tener un conocimiento intuitivo que los guiaba hacia qué era lo que el ser humano tendría que hacer. Cuándo cultivar, qué actividades culturales tener. Recibían esta información de estos seres espirituales que viven en la esfera solar. Pero también nos menciona de que a su vez ellos se relacionaban con los seres elementales y veían cómo estos seres elementales tenían una acción benéfica en el desarrollo de la naturaleza o lo contrario, destructiva, que es lo que se representa en todas las sagas como los gigantes. Pero los druidas aprendieron, nos dice Steiner, a transformar ese aspecto destructivo de los seres elementales en medicina. Y así surge la medicina, en el sentido de utilizar y ayudar a transformar a estos seres de la naturaleza. Y nos dice en esta conferencia además de que el ser humano, los druidas en especial, establecieron una relación con los seres de la naturaleza de una manera armónica, y donde surgen todos los rituales para establecer con ellos, digamos, una convivencia pacífica. Bueno, esto porque, lo menciono porque estos seres de la naturaleza no redimidos, y veíamos cómo el simple hecho de tener un sentimiento de gratitud por lo que consumimos, por lo que hay en nuestra mesa, ya los puede redimir si tenemos esta conciencia acerca de esto, que estos seres están ofrendando para nuestra propia subsistencia en la tierra o no. Bien. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos tres posibilidades en este desarrollo humano dentro de una de estas corrientes que le podemos llamar la corriente del camino interior. Hay seres que por su predisposición, por su destino, por su constitución, van a tener mucho más a tener este desarrollo hacia digamos, una iniciación interior o exterior, llamémosle así. Y en este sentido, podemos ver que el yo nuestro puede quedar preso, estar preso en el cuerpo astral, es decir, estar sujeto a los deseos, a los anhelos y a las ambiciones. Es decir, cuando nuestro yo no logra transformar el cuerpo astral, sino que lo contrario, queda supeditado, queda sujeto, preso de estas fuerzas del cuerpo, inferiores del cuerpo astral, entonces allí en medio de esos deseos, anhelos y ambiciones queda preso, y es lo que en psicología conocemos como las neurosis. Muchas de estas neurosis tienen su origen en que nuestro yo está preso, sujeto de una manera vehemente a estos deseos, anhelos y ambiciones, o sea, todo nuestro cuerpo desiderativo.
si no seguimos trabajando en nosotros, a su vez, ahora nuestro yo podría estar sujeto, preso al cuerpo etérico. Es decir, estar inmerso dentro de todos los procesos metabólicos. Y es donde aparecen las psicosis, digamos, la psicosis de un primer nivel. Y un poco más, entonces nuestro yo puede estar sujeto al cuerpo físico que ya se ha deteriorado a través de toda nuestra evolución, y ahí tenemos lo que llamamos psicosis orgánicas, ¿sí? Lo que describíamos en el cuadrito con esta lemniscata anteriormente. ¿Cómo podemos ver hoy en día esta caracterización? O sea, ¿cómo podemos ver que esta sombra del desarrollo interior humano se está presentando cada vez con más fuerza dentro de este camino? Dentro, vuelvo a la imagen anterior, dentro de que nuestro yo está preso en el cuerpo astral. Quedémonos solamente con este aspecto, no vamos a la psicosis y digamos de primer nivel y las psicosis orgánicas. Psicosis, llamémosle así, que están en este primer nivel en el cuerpo etérico. Inclusive en esta parte de la psicosis, digamos, de primer nivel, todavía se pueden revertir. Todavía uno podría hacer un trabajo terapéutico y médico para poder revertir esta psicosis y salir de ese estado. Ya cuando el yo está preso en el cuerpo físico dañado, o sea, cuando ya tenemos una psicosis orgánicas, ahí es casi que, o sea, no quiero decir la palabra imposible, pero es muy difícil poder realmente que alguien pueda dejar de ser psicótico en ese sentido. Ahí hay ya que convivir con esa enfermedad y tratar de buscar una cierta armonía con la enfermedad misma. Hoy en día tenemos unos síntomas que ya los hemos descrito, voy a mostrarlos. Cuando les muestre esta imagen ustedes van a recordar, pero tenemos que este desprendimiento de nuestro cuerpo etérico nos está llevando a tener cierto tipo de vivencias que nos generan internamente un malestar. Nos sentimos incómodos, nos sentimos ¿cómo llamarlo? Sí, es un estado de un malestar en general, incómodos, con un malestar, con algo que uno no se halla internamente. Y como no profundizamos conscientemente en nuestro camino interior, entonces van apareciendo, llamémosle, síntomas. Y uno de esos síntomas que aparece es la violencia. Y la violencia en sus diferentes extremos, desde las reacciones rabiosas de una persona, ¿sí? O sea, la rabia, la manifestación violenta a través de la rabia, hasta la violencia que hoy en día vemos. O sea, la violencia ejercida ya hacia el mundo o hacia otros, en las características que hoy en día vemos, unos estados de violencia que uno dice, ¿qué es esto? ¿A qué estado hemos llegado los seres humanos? ¿Sí? Hasta llegar a acciones no solamente del terrorismo, por ejemplo, sino a violencia que se ejerce hacia otros. O sea, sí, encebarse, como se dice, hacia otra persona, y no basta quitarle la vida, sino destrozar su ser anímico y físicamente. Y a través de la violencia de estos síntomas estamos tratando de huir de ese malestar interior que sentimos por este desprendimiento que tenemos del cuerpo etérico y que nos va a producir cierto tipo de percepciones como tal. Todavía no es consciente, pero estamos teniendo una serie de percepciones en nuestro ser. Las drogas es otro camino. Las imágenes ilusorias. No solamente en el sentido de que cada vez tenemos buscando más imágenes, no solamente imágenes digitales, ¿sí? Sino imágenes ilusorias de, por ejemplo, imaginar quién fui yo. Alguna vez hablamos de eso, esa tendencia a querer saber, sobre todo en los años 90, querer saber quién fui yo, qué encarnación tuve,
y siempre no estamos buscando que fuimos seres quizás sencillos, sino que imaginamos que fuimos personajes muy importantes, ¿no? Y Steiner nos dice justamente al respecto de esta búsqueda de las imágenes ilusorias de qué tan importante fui yo en el pasado. Nos dice de que ignoramos que realmente en el pasado cada uno de nosotros fue un ser mucho más importante y grande de lo que seríamos hoy en día. Pero dice Steiner, en esa época el ser humano no era consciente de sí mismo. El ser humano, simplemente a través de todo su desarrollo de esa encarnación o encarnaciones anteriores, servía de vehículo para que las potencias, los seres espirituales, pudiesen manifestarse a través de él y a través de esta manifestación tener un impacto y una conducción en la humanidad. Y nos dice, pero estos seres que fueron muy grandes en el pasado no tenían autonomía espiritual, lo que hoy en día sí tenemos. Ya no somos los vehículos para que estos grandes potencias espirituales se manifiesten, sino que ahora cada uno tiene que apropiarse de su propia potencia espiritual. Y ahí dice Steiner, y esto es grandioso, porque tenemos esta posibilidad del desarrollo autónomo, libre e individual, totalmente individual. Somos completamente indivisos como tal. Bueno, el ansia de la dependencia. A veces pensamos que no, pero hay una ansia como de depender y no solamente en un sentido. Casi hoy en día, por ejemplo, estamos buscando Mesías que salve una situación. ¿Sí? Siempre estamos esperando que llegue un Mesías que salve la situación particular y es una forma muy sutil de querer depender de que otros lleguen a encontrar las soluciones y no buscarlas nosotros de nuestra propia naturaleza interior. Y el otro fenómeno es la sumisión a la autoridad, ¿sí? Que está muy relacionado con el anterior. ¿Sí? Pensar que solamente una autoridad importante nos pueda resolver un problema. Ayer tenía esa tentación, alguien me colocó esa tentación. Tú tienes que estar en tal grupo y trabajar con él. Y yo dije, pero ¿qué es lo que buscan con esto, no? ¿Sí? Y entonces a veces se busca inconscientemente, rechazamos las figuras de poder, pero inconscientemente buscamos que estén. Es una cosa muy sutil, ¿sí? Y entonces, claro, uno tiene que estar en ciertas partes, siempre como ser humano, pero hasta dónde esa presencia de uno puede coartar la autonomía que una persona o un grupo debe tener para su propio desarrollo. Es muy sutil. Ahí vamos a ir mirando esto. Eso es una imagen que ya la tienen que recordar. Cómo manifestamos que todo esto que hemos venido describiendo tiene que ver con la influencia de seres espirituales. Y estamos viendo la sintomatología desde otro punto de vista. Por ejemplo, el ataque a la imagen del ser humano. Todo esto de que somos somos animales, por ejemplo, que el hombre es un animal y que nos diferenciamos de los primates, como se dice hoy en día, porque tenemos un grado de mayor desarrollo en nuestra corteza cerebral, por ejemplo. Es una de las tantas teorías que se dice, ¿sí? Y siempre esta imagen de que no somos seres espirituales. Ya vimos que esto viene desde el año 869 con este concilio de Constantinopla que se dijo a pupitrazo limpio, no, el ser humano desde hoy no tiene más espíritu. ¿Sí? Solo quiero recordar este aspecto. Vemos ya en lo anímico los desequilibrios anímicos, la negatividad, la necesidad de estar fuertemente ligados al mundo sensorial, la necesidad de tener estímulos que nos incentiven, no solamente visuales, a veces tiene que ver con esto que nos va a inducir a lo que es las sensaciones con las drogas, por ejemplo. O sea, las drogas duras, blandas, sintéticas y químicas, ¿no? De alguna manera, cuando digo sintéticas son a través de lo electromagnético
o de drogas ya bioquímicas como tal. La insensibilidad, la desidia, los complejos de inferioridad, el caos y este aspecto que tiene que ver con la violencia, visto desde este punto de vista. Esta violencia que ya hemos dicho sin sentido, la sexualidad perversa, las violaciones, ¿sí? Todo esto, el terrorismo, todo esto que estamos viendo como sintomatología tiene que ver justamente con este proceso de la humanidad, donde ahora ya nuestro cuerpo etérico se comienza a independizar, a volver a estar libre de la función que tenía anteriormente, entonces se va liberando y comienzan a aparecer ciertas sensaciones que a la vez están influenciadas por estos seres espirituales. Quería hacer esa relación, porque allí, para que estos seres espirituales adversos al desarrollo del ser humano se manifiesten, solo lo pueden hacer a través de nuestro doble. ¿Sí? En algunos momentos habrá posesiones, pero es cuando ya el ser humano ha quedado a merced de estas fuerzas. Pero mientras tanto, estos seres espirituales adversos al desarrollo humano no se pueden manifestar sino a través de nuestro doble. ¿Sí? Y su objetivo, por supuesto, es conquistar ese espacio interior del ser humano como tal. Y en otra parte también vimos la importancia de trabajar consigo mismos. O sea, una forma de uno diezmar esta sintomatología que hemos visto. Ahora vamos a lo positivo, a lo salutogénico, ya lo hemos visto anteriormente, quiero volverlo a retomar. Es, por ejemplo, apropiarme de mi proceso de autoeducación. Entonces, si yo quiero comenzar a trabajar con las posibilidades del primer elemento, o sea, que el yo no quede preso en el cuerpo astral, dentro de nuestra esfera anímica, tenemos que apropiarnos de un trabajo con nuestras pasiones, apetitos, afectos, deseos. ¿Cómo lo trabajamos? No es ir a lo contrario que nos ha enseñado equivocadamente la cultura, que para trabajar el cuerpo desiderativo de pasiones, deseos y anhelos es reprimir las pasiones y los deseos. Eso no es la forma. Ese es el punto que ya vimos anteriormente, polar. Una cosa sería, como diría Oscar Wilde, la mejor manera de vencer un deseo es ceder a él. ¿Sí? Es, bueno, es una posibilidad, ¿cierto? De lo que se llamó en su momento el hedonismo. Pero la otra posición, justamente contraria a la época de él, donde en este retrato de Dorian Gray, él describe esta característica, es la represión. En ambos puntos extremos estamos perdidos, ya lo hemos visto con anterioridad. ¿Cómo yo transformo, educo mi cuerpo desiderativo? ¿Cómo yo lo transformo? ¿Cómo yo me apropio de mis propias pasiones, apetitos, afectos, deseos, anhelos? Y ahí yo comienzo a trabajar con ello. Vimos algunos ejemplos, voy a retomar uno. Si yo tengo tendencia a que me gusta mucho algo, por ejemplo, el dulce, y para mí es imposible ceder a comer dulce, pues yo hoy me coloco la tarea que durante una semana no voy a comer dulce, por ejemplo. Y ahí comenzamos a trabajar sobre sí mismos. En esa semana trato de mantenerme, y cuando uno lo logra, bueno, una semana quizás es mucho, digo, bueno, 2 días, un día sin dulce, hoy no dulce, para comenzar despacio, ¿cierto? Hoy no como dulce. Y así después ya digo, al siguiente mes, 2 días. Y al siguiente mes, 3 días. Y así vamos aumentando. ¿Sí? Y me coloco conscientemente ese ejercicio. Y cuando yo conscientemente logro vencer ese apetito, ese deseo, ya algo se va fortaleciendo en mí. De algo me voy apropiando de mi mundo interior. El otro nivel, para no llegar a estar presos del cuerpo etérico, es comenzar a trabajar
con todas nuestras tendencias temperamentales, es decir, con mi tendencia temperamental. Primero identificar cuáles son mis tendencias temperamentales. Ya hemos visto de que en general tenemos tendencia más a 2 temperamentos. Y yo veo cuál es esa tendencia, y esto que es, el temperamento tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos, me apropio de esas tendencias negativas de mi temperamento y comienzo a transformar y a encauzar ese temperamento, no a reprimirlo, a encauzarlo. Si tengo tendencia a la desidia, a la bulia, porque tengo esa tendencia a ser flemático, entonces, ¿cómo yo venzo esto? ¿Cómo logro de que no me motive solamente un interés por mi propio bienestar, sino ahora cómo me intereso por el bienestar de otros, por ejemplo? Y no quedo en esa tendencia apática, eso es problema del otro, por ejemplo. ¿Sí? O tengo tendencia a no darle importancia, a estar muy ligero, a pasar por encima de las cosas, a no concentrarme en algo. Pues para que la vida no me traiga el dolor y me traiga que concentrar en ello, cómo yo desarrollo conscientemente el estar concentrado en algo. Por ejemplo, ¿sí? Y así, con cada uno de los temperamentos, tengo verlo todo gris, oscuro, el mundo es terrible. ¿Cómo busco el aspecto positivo? Que lo hay, por supuesto, aún en las desgracias y grandes catástrofes. Yo recuerdo a esta amiga que una vez estábamos, cuando el terremoto el tsunami, terremoto de Filipinas, que eso fue devastador, estábamos almorzando, un grupo numeroso, y todo el mundo estaba melancólicamente hablando de las desgracias del mundo y de pobre gente, una queja así, bien melancólica. Y había una colega muy interesante suiza allí, y escuchaba, y dice, bueno, sí, indudablemente eso fue una desgracia, pero a veces no nos damos cuenta que esa desgracia es producida por nosotros mismos. ¿Cómo estamos tratando el mundo? ¿Cómo estamos realmente relacionándonos con los seres elementales? Y ellos tienen que reaccionar, porque es de acción-reacción. Entonces hablaba cómo los seres del agua y del aire habían influenciado en ese tsunami que generó toda esa catástrofe. Y luego dice, pero esa catástrofe tiene algo muy interesante. Y es que aunque hay una desgracia, ha motivado a que de centenares de seres humanos se vuelvan altruistas. Y a veces necesitamos las catástrofes para motivar que el ser humano salga a su lado altruista. Interesante. ¿Sí? Todo el mundo guardó silencio, no iban a hablar de la desgracia, sino que cambió la mirada. Es decir, no es no reconocer la tragedia, es ver lo positivo a través de la tragedia. Trabajar con la memoria es muy importante. Cada vez el mundo tiene más problemas de memoria. ¿Sí? No solamente el problema del Alzheimer como una enfermedad que se está volviendo casi que endémica en el mundo entero, sino los temas de memoria. ¿Cuántas veces hemos salido de una reunión y al otro día no recordamos la decisión que se tomó? Así, estamos en nada, en blanco. No recordamos. Y es gente que no sufre de Alzheimer, alguna enfermedad de pérdida de la memoria, ¿sí? De pronto se olvida. Inclusive lo que en un momento determinado se ha hablado, se olvida. Y la memoria necesita concentración y atención para poder que exista. ¿Cómo trabajo realmente mi ejercitación, mi memoria? El trabajar con todas mis debilidades. Todo este aspecto tiene que ver con la transformación de nuestro cuerpo etérico. Y luego, ¿cómo me apropio de los procesos físicos? El simple hecho de uno, que es el más consciente de los procesos físicos, y es la respiración. Muchas veces estamos respirando muy mal. La humanidad actual respira muy mal.
Casi que la humanidad actual, su ritmo respiratorio es toma aire y uno debería soltar todo el aire que toma. Pero hacemos y botamos la mitad. Casi que estamos respirando así. ¿Cómo nos hacemos conscientes de estos procesos respiratorios? Inhalar, sostener, exhalar, sostener y volver a adquirir el propio ritmo mío de respiración, el que es propio, el que es único. Pero también todos los procesos de sístole y diástole que hay en nuestro cuerpo, los ritmos. ¿Cómo son nuestros ritmos? Yo sé que el mundo actual nos lleva a ser seres arrítmicos, a no tener ritmos. Pero ¿cómo logramos rescatar algo de ritmo? El mundo es loco. Yo lo digo en lo personal. Uno tiene su día planeado y de pronto todo está trastocado. El ritmo se perdió completamente. Pero ¿cómo a pesar de este mundo que va así en andanadas, como una cosa tras otra, como en un tsunami social, logramos mantener nuestros ritmos? Sístole, diástole. La pausa importante. Así sean corticas, que nuestra propia biografía o tarea no nos permite avanzar más. En ocuparnos de los procesos vitales. Claro, afortunadamente nosotros no somos conscientes de lo que pasa una vez hemos masticado y tragado. Pero ¿cómo nos hacemos conscientes de qué comemos, de cómo nos alimentamos? ¿Estamos tomando la suficiente agua que nuestro cuerpo necesita? Ocuparnos de los procesos físicos, de nuestra salud física. Hay una tendencia a no ocuparse del cuerpo físico y luego la vida nos cobra factura, por ejemplo, más adelante. Bien, estos son aspectos que ya hemos mencionado, pero quiero traerlos en este contexto nuevamente de la importancia de apropiarnos de nuestro desarrollo interior. En este aspecto, digamos, de la sombra como sombra del camino interior. Y donde estas características que hemos mencionado de síntomas pueden en un momento determinado aparecer como tal. Esta es otra forma de verlo. También creo que algunos ya recuerdan este gráfico, como en este proceso de la evolución, desde la conciencia del pueblo hasta la conciencia individual, tenemos que atravesar este ojo de la aguja, lo que está dicho en la Biblia como que es más fácil que un camello atraviese por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. No está hablando de esto. Tener el coraje en el desarrollo individual de atravesar este ojo de la aguja. Y aquí tenemos tres aspectos a nivel del pensar, sentir y voluntad que ya lo hemos mencionado, la sintomatología. Vamos a verla desde este otro punto de vista, una conciencia estimulada artificialmente, bien por medios electromagnéticos o por las drogas. La armonía está en el grupo, todo se hace juntos, la dependencia a otros seres humanos y esta pérdida del equilibrio del fallecimiento en la voluntad. ¿Sí? Todo esto que nos va conllevando a una pérdida de nuestra identidad porque vamos perdiendo nuestra capacidad de conquista de estas tres facultades del pensar, del sentir y de la voluntad. Y aquí nuevamente viendo los síntomas, cómo aparecen y cómo realmente ya una manera de apropiarnos es trabajar con esta forma que ya he escrito anteriormente, cómo nos apropiamos de esta tarea de educar el cuerpo astral, el cuerpo etérico y el cuerpo físico como tal. Tarea esencial en este camino del desarrollo interior. Bien. Dejemos hoy ahí. Hay un paso más que tenemos que dar dentro de 8 días en este sentido, cuando vamos a caracterizar cada vez más esta sintomatología, porque ya tendría a su vez 4 caracterizaciones, pero he querido ir así despacio, ¿no? Porque si no nos vamos a volver un 8 con esto. Entonces, dentro de 8 días damos un paso más en esta sintomatología porque hay una diferenciación. Digamos, esta sintomatología que la hemos descrito gruesamente tiene una particularidad que también va a tener que ver con nuestra constitución.
Tenemos cuatro tendencias, digamos, constitucionales, y dependiendo de esta naturaleza particular, vamos a tender más a que se manifieste así o asá o allá. Ese malestar, coloquémoslo de manera general, se va a manifestar de esta forma. Bien, entonces vamos a dar espacio para las intervenciones, preguntas, aportes, inquietudes que surjan. Miguel, está levantando la mano. Sí, muchas gracias. Buenos días para todos. Mario, es que no me quedó muy claro en torno a lo que estabas explicando a ese ojo de la aguja, ¿no? O sea, por un lado, se está tratando de desarrollar un camino interior para que uno se empodere, ¿cierto? Y por otro lado, ese camino interior te va a permitir a ti articular en grupo, articular en diferentes grupos, el grupo social, grupo de familiares, o sea, grupo de trabajo, ¿no? Más o menos lo que entiendo, ¿no? Pero lo que entendiendo de que uno crece espiritualmente, por así decirlo, de manera individual, pero también tiene una fuerza, ese camino grupal. O sea, cuando uno empieza a articular con otras personas o empieza a sociabilizar con otras personas, también creces porque esas personas generalmente te dejan ver tus sombras, cosas que uno independientemente bueno, no es que no tiene la capacidad, sino que es difícil desarrollarla, ¿no? No sé si me sé explicar en mi pregunta o comentario. A ver si Gracias. te entendí, sí. Es decir, nosotros, el ser humano es un ser que no puede desarrollarse. Hoy en día tenemos tendencia a la individualidad, o sea, cada vez somos más seres individuales. Pero el ser humano es una criatura, llamémoslo así, que no puede desarrollarse si no tiene otro ser humano al frente. Nuestra naturaleza humana, que es caminar erguidos, hablar y pensar, solo la desarrollamos si estamos en interacción con otros seres humanos. No hay opción. De eso también hablamos hace mucho tiempo en este grupo, de cómo, sobre todo con estos niños que se les llama el síndrome de Mowgli, ¿sí? Criados con animales, y cómo mostramos allí cómo no desarrollan su capacidad humana, o sea, esto de caminar erguidos, hablar y pensar, como tres facultades de nuestra naturaleza humana. Entonces, aunque somos seres individuales, cada vez más esta individualidad se marca en nosotros. Es indiscutible que no logramos desarrollar esa individualidad sino en la interacción con otros seres humanos. Porque es a través de esa interacción, de lo que llamaría Schiller del juego, ¿sí? De esa relación, de esas relaciones humanas que nos fortalecemos, porque ¿dónde colocamos nuestras virtudes y nuestros talentos? Si no es en beneficio del mundo y de los demás seres humanos. Entonces, justamente la tendencia de nuestra época es a que el ser humano, de las fuerzas adversas, es que cada vez más el ser humano se individualice desde un punto de vista materialista, que solamente se concentre en esto, de sus apetitos, deseos, intenciones personales. Creo que no hay duda para la filosofía y la medicina y la psicología de que el gran problema de la salud del mundo y del ser humano es su egoísmo. Creo que no hay filósofo, digamos, destacado que no haya señalado eso. El centro de todas las dificultades humanas es el egoísmo. Yo que ya lo decía con unos en la clase de Fausto con los chicos del grado 12, es que el problema de la humanidad no es un problema de recursos. Hace 5 o 7 años la humanidad producía 12.000 toneladas de alimentos y necesitaríamos para alimentarnos como humanidad global 7.000 millones de toneladas. Pero solo 4 millones de toneladas las utiliza solamente el 20% de la población. Y 8.000 millones de toneladas se pudren o se le dan a los animales. Es un problema no de falta de alimentos,
Es un problema de distribución. Porque si de 12.000 millones utilizamos 7, con lo que nos alimentaríamos todos, nos quedaría un superávit de 5. Pero de las 12, el 20% solo utiliza 4.000 millones de toneladas y 8 se pierden. Es impresionante. O preferimos dárselos a los animales. ¿Sí? Y el problema del dinero es igual. El 80% del capital del mundo es manejado por 357 personas. Y el resto es manejado por el otro grupito, ¿sí? El 20% de la población. Entonces, es un tema de distribución, o sea, egoísmo realmente, ¿sí? Entonces, mientras no superemos esto, por eso esta amiga lo decía, esas desgracias a veces son benéficas en el sentido que nos motivan a desarrollar cualidades que sin esas desgracias no nos moveríamos a ser altruistas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es indispensable, nuestra naturaleza humana solo se desarrolla en interacción con otros seres humanos como tal. Si te entendí bien la pregunta, creo que sería hacia allá. O sea, necesitamos ganar un desarrollo individual, pero justamente la salud de nuestro yo como entidad espiritual es que una vez conquistado su desarrollo individual, se despierta el interés por otros y por el mundo. La salud de nuestro yo depende realmente del interés hacia otros, hacia el mundo. Si no nos interesamos hacia otros, ya vimos que eso deviene como enfermedades anímicas. Y si no nos interesamos hacia el mundo, va a venir como enfermedades corporales, orgánicas. ¿Sí? Y entonces es donde viene el sentido de la enfermedad. No como una desgracia, sino que nos tiene que enseñar la enfermedad a nivel individual. Y ya vimos cómo este psiquiatra americano, con su librito, que fue convertido en un bestseller, no pensaba, cuando habla de la enfermedad como camino. Y nos dice cómo la enfermedad es un camino, después de 30 años de trabajo terapéutico, ve cómo la enfermedad es un camino de desarrollo para cada persona si se orienta de la manera adecuada. Y Bárbara estaba preguntando ahora dónde va este doble. Y este doble queda en la luna cuando nos morimos. Cuando morimos, hacemos un tránsito por las 7 esferas planetarias, como se nuevamente describe Steiner. Y cuando vamos a la primera esfera, Steiner dice que en el momento de la muerte hacemos una recapitulación. Durante los 3 primeros días, son más, ¿no? Pero fuertemente un porcentaje significativo, durante los 3 primeros días hacemos una recapitulación de todo lo que hemos hecho. Es como si uno estuviese haciendo un backup de atrás hacia adelante, ¿no? Y ese backup cuando pasa por la luna lo deja ahí. Todo lo que yo no logré transformar, todo lo que yo no pude, sí, transformar de mí mismo, temperamento, carácter, tendencias, lo dejo ahí, la mochilita la dejo allí. Y luego voy pasando por las demás esferas y voy entregando lo que conquisté de cada una de esas esferas. Cuando retorno, eso que yo conquisté aquí conscientemente como cualidades de cada una de esas esferas, lo voy tomando como cualidades. Mis talentos no son gratuitos, eso no es que hay, nací genio, sí, eso ya me lo gané anteriormente, ¿no? Y entonces, pero cuando llega uno a la luna y dice, señor, venga para acá, acuérdese que usted dejó esta mochilita aquí, y le empacan a uno su mochilita de lo que no ha transformado. ¿Sí? Y ahí es donde está el doble, esa es la gran tarea del doble, por eso vamos a mirar luego la función que tiene como guardián del umbral, porque no podemos atravesar el umbral si no hemos hecho un trabajo interior correctamente, porque entonces lo que vamos a percibir allí no va a ser tan grato. Y esto está simbolizado en los templos antiguos, ya no es así, pero anteriormente los templos tenían la famosa ala externa, y allí existían las famosas tinajas o vasijas de limpieza. Entonces era impensable entrar al templo sin que yo no me hubiese limpiado, aseado las manos, la cara, los pies, como símbolo. Entonces, no podemos atravesar al mundo espiritual, que es el gran templo, ¿sí? Si no nos hemos purificado. Y esa es la tarea del guardián del umbral. Stop. Recuerda que no te has transformado. ¿Sí? Como guardián menor. Después andamos un poquito más en esto.
Bueno, si no hay más inquietudes, creo que podemos pasar a la parte artística, muy importante. Recordemos que la parte artística es fundamental dentro de este camino de desarrollo interior, porque nos ayuda es como yo siempre lo digo, es como la vinagreta sobre la ensalada. Si uno se come la ensalada pura, hoy va a tener como problemas digestivos, muchos gases, pero si le echa una vinagreta, la ensalada se digiere mucho más fácilmente. Entonces demos paso para que Lucía pues haga nuestro trabajo de dibujo artístico. Lucía, buenos Muchas días gracias, Mario. y muy buenos días para todos. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias, Mario. Muchas gracias. Buenos días. Muchas Muchas gracias, gracias. Mario. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias. Y Buen bueno, día. vamos ahora sí a movernos. Vamos a empezar este nuevo año con un ejercicio de dibujo de formas, pero quiero que primero nos movamos, ¿sí? Porque siempre la forma que plasmamos parte del movimiento. Mucho de lo que hacemos en el arte lo hacemos porque lo tenemos interiorizado en nosotros mismos. Si no, no podríamos plasmar eso que podemos hacer con nuestras manos. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer, se van a parar erguidos. Yo voy a hacer una forma en el tablero y ustedes con su cuerpo la van a completar. Les voy a explicar. Yo hago esta forma. Está al lado izquierdo de mi tablero. Y vamos a hacer la imagen en espejo. Vamos a dibujar completando lo que falta de esa forma, lo que ustedes sienten que falta de esta forma. Entonces yo los observo, los que puedan encender la cámara, entonces con su mano dominante van a completar esa forma que ven en la pizarra. Muy bien, Trudy, Ángeles, les estamos completando esa imagen. ¿Sí? Entonces haríamos algo como así. ¿Sí? ¿Nos dio algo así? Para completar esa imagen en espejo. Voy a hacer una segunda forma. Entonces ustedes van a hacerla con sus manos. Entonces yo la he hecho al lado izquierdo de la pizarra y ustedes van a completar qué falta en esta imagen en espejo. Eso, intentando hacer exactamente si hay un ángulo, el ángulo. No lo podemos hacer redondo, sino exactamente con el cuerpo vamos a reproducir lo que hace falta. Puede ser con toda la mano, puede ser con la punta del dedo. Lo importante es que con el cuerpo la complete. Muy bien. Ahora voy a hacer una nueva forma al lado derecho. Y ustedes la van a completar. ¿Sí? Acabo de hacer un lazo a este lado y van a completar lo que hace falta de esa imagen en espejo. Entonces vamos a entrenar esa capacidad primero de reproducir esa imagen que veo exactamente igual para que quede una forma equilibrada. Otra forma más. Ahora vamos a hacerla con rectas.
Entonces acabo en mi lado derecho, voy a reproducir esa forma. Yo solamente he dibujado la mitad de la forma. Y la idea es que nuestro cuerpo etérico tiene esa capacidad de completarla, de hacer la simetría. Muy bien. ¿Cómo les fue con esta última? Con las dos manos a la vez también se podría hacer. Disculpen, es que están haciendo un arreglo en mi casa, entonces tuve que mover. Bueno, voy a hacer ahora, el reto es, voy a hacer una línea media. Esta no me quedó tan recta. Y voy a hacer a mi lado izquierdo una nueva forma. Pero esta nueva forma va a traspasar la línea media. Entonces, ahora ustedes al lado derecho con su mano van a completar esa forma, traspasando la línea media. Muy bien. Muy bien, entonces no necesito hacerla porque ustedes la tienen muy clara. Voy a hacer otra forma que traspasa esa línea media. Vamos a completar esa forma. Muy bien. La completamos con nuestro dedo, con nuestro brazo. ¿Listos? Vamos a hacer una forma más y pasamos a la hoja. Entonces aquí ya combino línea curva y una línea recta. Completamos. Ok, se ve mejor. Muy bien. ¿Listos? Entonces ya con esta ejercitación previa donde nuestro cuerpo está tratando de equilibrar esa imagen en espejo, de completar lo que falta de un todo que aunque veamos solo la mitad, nosotros ya sabemos que hace falta. Entonces vamos a preparar nuestra hoja. Yo les he traído esta propuesta de trabajo con rectas para empezar el año. No sé si ustedes se acuerdan de nuestra lemniscata. Voy a acercarla un poco más. ¿Ahí la logran ver? Sí. Entonces, vamos a fijar nuestra hoja. Y vamos a utilizar lo que tengamos a mano, colores, crayolas. Usemos, yo creo que 2 colores, pero siempre empezando
partimos de un color más claro. Luego un color puede ser que tengamos amarillo, azul y rojo y el primer trazo lo hacemos en amarillo. Como ven aquí hay muchos trazos previos y ya luego paso al color más oscuro cuando ya estoy seguro hacia dónde voy. Entonces fijamos en los 4 extremos nuestra hoja. Y partimos de una línea clarita, porque esta línea solamente va a ser una guía. Vamos a tratar de dejar un margencito arriba, de unos dependiendo del tamaño de la hoja. Unos centímetros arriba y abajo, es decir, la línea no la trazamos completamente hasta donde termina la hoja. Y para el ser humano que está erguido, es, digamos, mucho más fácil ejercitar esta vertical. Y sobre todo, que somos también de una constitución simétrica, si nos observamos al lado y lado de nuestro cuerpo, pues hay una simetría en nuestras formas, en nuestra constitución física. Entonces, esto lo ejercitamos con este ejercicio de simetría vertical. Entonces, me avisan cuándo podemos empezar. ¿Ya? ¿Listos? ¿Listas? Sí. Bien. Entonces, partiendo de mi vertical, voy a dividir para orientarme esa vertical porque si ven esa forma tiene la forma de nuestra lemniscata. Solo que no la voy a hacer seguida, sino que voy a hacer solamente una parte de un lado y luego la completo. Entonces, para orientarme con esa línea va a ser muy clarita. Voy a dividir esta línea en dos, entonces voy a poner 3 puntos. Un punto medio para orientarme cuál es ese centro, más o menos. Y 2 puntos intermedios. O sea, dividimos esta línea en la mitad y luego cada mitad la dividimos en su mitad. Y esto lo ponemos solamente un puntico de referencia. Entonces, vamos a partir de una primera línea. Ustedes me van a observar a mí y lo van a hacer solamente con el dedo sobre su hoja. Yo lo voy a hacer también, entonces a partir de esta primera mitad superior, voy a hacer esta forma recta, pequeño acá y al lado contrario, grande. Pequeño este triángulo y aquí al lado izquierdo grande. Primero solo con su dedo. Y ya cuando lo tengamos, ahí sí empezamos con un color claro, pequeño y grande en el siguiente lado. Y lo vamos a hacer con el color claro. Yo lo tengo que hacer con un color que se vea. Tengo un fondo oscuro para que ustedes puedan percibir cuál sería el primer movimiento. Y esta guía de estos puntos me dio como una referencia para moverme, no exactamente, pero nuestro ojo de geómetra nos dice si está o no bien equilibrado de esa forma. ¿Listos con esa primera?
Y de allí pasamos a la segunda. Entonces, un poco más, dependiendo del tamaño de la hoja, me muevo unos centímetros arriba. Sigue pequeño, pero un poquito menos. Y un poquito más grande el segundo movimiento. Seguimos con el color claro. Sería el segundo trazo, así como el que ejercitamos con nuestro cuerpo. Y voy a seguir avanzando un poco más grande, en el lado derecho. Y aquí hay como una, así que del mismo tamaño, al lado derecho y al lado izquierdo. Son 4 líneas que se mueven en ambos ejes. Y una última línea más grande y pequeño abajo. Bueno, de pronto esta forma no me está quedando tan simétrica como la que tengo, pero es una guía. Y los que quieran me van mostrando cómo les fue con estas primeras 4 líneas partiendo del el lado derecho. Pero no se ven. ¿No se ve? ¿No alcanzan a ver mi tablero? Oh, no, las líneas que uno hizo. Bueno. Tienen razón, no se van a ver porque están en amarillo. Ahí estará a la vista, pero yo creo que no se ven. Sí, veo las de Meriluz y claro, las de Raúl no se alcanzan a ver. Pero lo que importa es que ustedes sientan que hay una compensación de lado y lado, que obviamente no tiene que ser exacto, porque pusimos unos puntos de referencia, pero no tenían que ser exactos. Entonces me dicen los que ya lograron estas primeras 4 líneas de nuestra lemniscata recta. A ver, Mary, hiciste muy bien, pero parece que todas te quedaron pequeñas. La idea era agrandar. O sea, había que partir de esta pequeña y seguiste hacia adentro. Era hacia afuera. Pero todavía la puedes hacer, Mary, desde este triángulo pequeño. Tú lo que hiciste fue hacer aún más pequeñas. Debes agrandar hacia afuera. La siguiente, un poco más grande. Y entramos a una paralela a la del lado izquierdo. Orientándonos desde esa primera. ¿Sí me comprendiste, Mary, que fue la que alcancé a ver? Porque si la pequeñecemos más, entonces no va a haber este equilibrio en la simetría. ¿Alguien más de pronto le pasó lo mismo? Es bueno que nos pasen estas cosas y poderlas percibir. A mí me quedaron los triángulos de arriba más grandes que los triángulos de abajo. Bueno,
Y como están con un color amarillo, no hay problema, Raúl. Lo puedes entonces, a mí también me pasó, aquí porque no se ve, pero aquí estaban quedando un poco más grandes y luego vuelvo y paso y vuelvo y lo mejoro. Por eso es bueno trabajar con ese color amarillo primero. Estos trabajos de simetría vertical se empiezan a hacer en segundo año de pedagogía Waldorf, más o menos alrededor de los 8 años. Y bueno, como adultos a veces no nos queda tan fácil, porque como dijo Mario, ya hemos desarrollado ciertas tendencias, mientras que los niños lo logran muy fácilmente. Tienes razón, tienes razón. Entonces, no se preocupen si en un primer momento no lo logran. Es una ejercitación, es una propuesta para ejercitarla de pronto durante la semana. Y bueno, Mary, ¿pudiste continuar, equilibrar ese dibujo? María, ¿me escuchas? ¿Desactivado o difícil? Sí, ahora sí. Ay, ok. Sí, ya me di cuenta cuál ha sido mi mala precisión de espacio. Lo voy a corregir y te enseño. Listo, listo. No me lo tienes que enseñar ahora, pero la idea es que sigas, Claro, el ejercicio y lo puedes practicar. trabajar durante la semana. Esto es una propuesta para la semana. Ok, muchas Entonces, gracias. los que ya lo tienen, lo que vamos a hacer, esta segunda parte es más fácil, porque ya tengo una primera referencia. En la primera parte del ejercicio casi que solo me movía con mi intuición de simetría. Ahora voy a partir de esa primera línea que yo hice al lado derecho, aquí. Y de pronto recuerden que si lo hacemos con el dedo primero es mucho más fácil. Entonces lo que voy a hacer es hacer el movimiento contrario cruzando en la línea media y que concuerde con el otro trazo más grande. Voy a hacerlo. Cruzan la línea media y más o menos y se encuentra con la última línea. Aquí en la parte superior parto de la forma que está más adentro y abajo voy a la forma que está más afuera. Es sin levantar la mano, ¿cierto? O sea, hacemos el movimiento todo de un solo tiro. Intentamos, de pronto a mí me pasó algo que se los comparto esta mañana que estaba haciendo el dibujo, había una sombra y que no me dejaba como buscar el punto exacto, entonces yo lo tuve que hacer de abajo hacia arriba, la segunda forma que puede pasarles. Entonces, mira, la idea es que no levantemos la mano en este trazo. Obviamente que para hacer el siguiente ya tenemos que levantarlo. Entonces aquí ya estoy completando esta primera simetría de pequeño arriba, grande abajo. Y entonces me guío. Obviamente sí, la mía me quedó también un poco más grande abajo que arriba, pero ahí la voy equilibrando en la ejercitación.
Y así sigo con los siguientes 3 trazos. Salgo de este punto de la segunda línea, paso por el centro y llego acá. Ella se encuentra con ese segundo trazo. Ya voy para el segundo trazo. Pueden observar cómo lo hago. Sí, un poco, pero vuelvo a retomar. ¿Hay alguien que no haya logrado captar, digamos, la dinámica de la simetría? Que tenga dificultad, me puede... Ya aquí cada uno puede seguir a su ritmo, partiendo de esos primeros 4 trazos para completar, igual que lo hicimos con los primeros movimientos en el cuerpo. Entonces voy para la tercera línea. Entonces esta, la de acá que le puedo colocar más fuerte. Empezaron los trabajos, se escucha más martillar. Entonces al lado contrario. Y hacer el ejercicio complementando la forma, partiendo primero del movimiento solamente trazando con el dedo, ya me sirve para orientarme. Y voy hacia el último trazo, más externo de la parte superior y se vuelve pequeño en la parte inferior. Entonces voy a complementarlo con su espejo. Me he dado cuenta que no estoy equilibrada. A todos nos falta, no te preocupes. Yo también acabo de ver que mi forma en el tablero salió. Muy bien, Mary. Muy bien, sí, sí. Pero se formó lo importante es, no importa que la forma nos quede más pequeña o más grande arriba o abajo. Lo importante es que se forme esa lemniscata. Y la veo muy bien en Nancy, en Mary, que se forme esa lemniscata. ¿Sí? ¿Recuerdan la que trabajamos el año pasado? Eso es lo importante. No importa que no sea exactamente igual arriba y abajo, pero sí que logremos una forma completa
a partir de el trabajo de espejo, el trabajo de complementar lo que está incompleto. Entonces, lo que podemos hacer es ya pasar un color más oscuro. Ya cuando esa forma sintamos que está lista. Y bueno, el ejercicio es pues justamente con el trabajo del doble poder mirarnos, mirar ese espejo, mirar también lo que hacemos y tratar de cada vez hacerlo mejor, equilibrar lo que está desequilibrado, porque para mí es una maravilla que somos una obra de arte inconclusa. Entonces, cada día esa gran obra de arte que es el ser humano se va, casi que una obra de arte, no, el artista no sabe cuándo la termina. La retomamos cada día, que es nuestra vida, y es cada vez intentar hacerla mejor. Entonces, en los últimos minutos, si alguien quiere compartir cómo le fue, cómo se sintió con esta experiencia, si se sintió perdido. Muy bien, Ángeles. Bueno, y los que puedan mostrar, muy bien, se logró esa lemniscata. Súper, Raúl. Muy bien, ahí la estoy viendo en horizontal. Muy bien, Mariana, Trudy. Ah, no, pero todos lograron la lemniscata, que era el objetivo. Y la trabajaron en vertical, ¿no, Raúl? Ah, listo. Porque lo que trabajamos hoy es simetría vertical. En 8 días, para los que puedan llegar, vamos a trabajar la simetría horizontal. Arriba, abajo, que es un poco más complicado. Porque la vertical casi que la tenemos en nuestro cuerpo. La horizontal la tenemos que conquistar. Ese equilibrio arriba, abajo. Entonces, ¿quién quiere compartir cómo le fue, cómo se sintió? Yo, María Lucía, yo. Muy bien, Nancy. Ya te quería agradecer primero porque ya te estaba extrañando desde la Navidad hasta esta época, porque esto nos da mucho ritmo, realmente de lo que hablamos hoy también, igual a Mario, muchas gracias, porque esperar el martes para hacer estos ejercicios realmente nos sirve para toda la semana y yo lo voy a volver a repetir para irlo perfeccionando, hacerlo mejor. Así que agradecerte, María Lucía, muy especial este ejercicio, lineal. Gracias, Nancy. Sí, esa es la tarea de la semana, lo podemos hacer. Los que deseen, los que sientan, y los que no, pues que sientan que ya lo lograron, está muy bien. Bueno, voy a leer aquí, hay algunos chats. Muy bien, encontrar el equilibrio. Y bueno que trabaja en esta semana. Entonces vamos a leer nuestro verso para cerrar. Extrañamos mucho a Oscar, creo que anda de viaje, pero por ahí creo que nos está escuchando. Profe, yo tenía una pregunta, pero estaba muteado. ¿Puedo decirla rápido o no? Claro que sí, claro que sí. Estaba hablando y hablando, y yo decía, no estoy... No. Ah, a mí me pasa también. Esto, bueno, está la relación de línea, curva, si lo trabajamos con curva o con línea, ¿qué nos da? Porque, por ejemplo, yo lo hacía y siempre me salían llevándolo a un punto antroposófico, ¿no? No al punto de la motricidad, sino que me salían las rectas arriba súper bien y abajo se me tiraba siempre curva. Y me quedaba abajo chico y la recta arriba grande.
Entonces, uno tiene que, en este caso, intentar fortalecer para que se tiren las rectas y todas queden rectas, o esto tiene alguna relación con la forma como se trimembra el cuerpo, o estoy ahí por ahí fantaseando, yéndome más lejos de lo que se debe. No, no estás fantaseando. Realmente los ángulos, donde hay esos ángulos y donde hay cruces, hay que estar muy despierto, ¿sí? La curva casi que es una ensoñación, casi que podemos quedarnos allí. Por eso este dibujo con rectas es de mucha presencia y quería empezar con porque hay muchos ángulos y muchos cruces en esta lemniscata. O sea que es un ejercicio de mucha presencia, porque uno, si se descuida, se redondea, se vuelve más chato abajo. Entonces, es una ejercitación. Realmente es una ejercitación como la vida misma. Tienes razón, Raúl. Tiende a eso. Pero también lo pueden hacer este mismo ejercicio en redondo, ¿sí? Redondo pequeño y redondo grande. También lo pueden hacer. Les voy a mostrar, de pronto los que todavía están, a pesar de los golpes. ¿Alcanzan a ver? Sí. Miren, ese mismo ejercicio lo pueden hacer con curvas. Ya. ¿Sí? Una lemniscata con rectas, pero sí la idea, Raúl, es continuar recto, que se vea ese ángulo, esa presencia. Nos permite entonces enfocarnos más en el aquí, en el ahora, no tanto así como el ejercicio que hicimos no con el profe Mario, no me olvido de nuestro administrador, que era como las curvas, y las curvas sacaban cualquier cosa. Y no, este es como que es como enfocar más la razón y la conciencia en el aquí y en el ahora. La recta tiene que ver mucho con el pensar. Uno tiene que hacer la exactitud de la recta. La recta es como la ley, según Kandinsky, que trabajó mucho a partir del punto y la línea. La recta es la ley. La curva es como una superación de la ley, algo así como más libre. Entonces, a veces es difícil mantenernos en esa, no solo en esa ecuanimidad de la simetría, sino también en esa presencia de esa recta con tantos ángulos. Ya, perfecto. Profe, alguien preguntó que si podía mostrar de nuevo el dibujo. Ya, no eso sé es si todo. se ve porque aquí está en blanco y negro. Yo sí lo vi. Yo creo que depende del celular, sí se puede ver. Su resolución de cámara lo muestra. Sí, este es del libro del maestro Thomas Wilgruber, perdón, de dibujo de formas. Es un libro que está en español. Y entonces, porque la mayoría de libros de dibujo de formas están en inglés, en alemán. Entonces, en el segundo año, él propone, este maestro que trabajó muchos años en escuelas Waldorf como maestro, y hace unas propuestas aquí. Y aquí vemos las dos lemniscatas a partir de la recta y a partir de la curva. Entonces, podrían trabajar estas dos propuestas para la semana, los que deseen. Y la próxima semana, pues la idea es trabajar la simetría horizontal, que ya es... Una consultita. ¿Nos puedes poner, por favor, María Lucía, la portada del libro para ver el nombre del autor? Gracias. Se llama Dibujo de Formas de primero a cuarto curso escolar. Manual para maestros y padres. De la editorial Rudolf Steiner. ¿Y el autor? Thomas Wilgruber. Will con L-D Gruber. Gracias. Los maestros, los padres que
de habla hispana es muy buen material guía, porque en las escuelas Waldorf hay mucho, pero en otros idiomas. Entonces, él ha hecho este ejercicio en nuestra lengua. María Luisa, una consulta. Sí. Yo he escuchado decir, por ejemplo, tengo yo mis niños y cuando ellos hacen, digamos, las rectas así, bien las rectas, ¿ya? Pero las curvas como que les cuesta un poco. Entonces, ¿qué significa? La profesora me decía de que, bueno, de que el niño que hace muchas rectas, las hacen bien, es porque está muy intelectual, o sea, muy al intelecto, ¿no? Y que mis hijos deberían de jugar más, como para que ellos alimenten esa parte que les falta, ¿no? Entonces, me gustaría que me hables un poquitito de eso antes de que te vayas, por favor. Bueno, esto ya se alargó un poco de la vivencia artística ya a una clase de dibujo de formas, que no es la idea, Mary. Pero pues es que eso depende de la edad del niño. No te puedo decir si realmente es el caso de tu hijo, porque pues depende de la edad, depende también del temperamento de tu hijo. Pero bueno, las maestras que pasan mucho tiempo con ellos tienen muy buena percepción de estas cosas. Entonces, bueno, si quieren, podemos proponerle a Oscar una sesión de dibujo de formas solamente, donde podamos ampliar estos temas, porque realmente ya nos pasamos del tiempo. No sé, bueno, yo tengo el tiempo, pero no sé ustedes cómo estén. Sí, normal, para otro momento, no hay problema. Quería decirte esto, lo que tenía aquí. Sí, Gracias. además porque tengo un golpeteo aquí, un martilleo, estoy haciendo unos trabajos, entonces no tengo como las condiciones tampoco ahora para centrarme, para estar muy centrada para hablar de este tema tan importante, Mary. Entonces, ¿les parece que cerramos con nuestro verso? Sí. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muy buen día para todos y todas. Y bueno, gracias por empezar con tanto entusiasmo este dibujo de formas. No pensé que tanto se fueran a quedar. Muchísimas gracias. Gracias, María Lucía. Gracias. Muchas gracias. Muchas Bueno. gracias, María Lucía. Gracias. Muchas gracias, Porfirio. Entonces nos encontramos la próxima semana con simetría horizontal, arriba y abajo. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Buen día a todos.